Hay lugares que no se olvidan. No porque sean hermosos o especiales, sino porque dejan algo en uno. Una especie de eco. A veces no sabes explicarlo, solo sabes que, desde que estuviste ahí, algo cambió. Esta historia no es una confesión ni una advertencia. Es simplemente lo que ocurrió. Nunca he sido una persona supersticiosa. No me asusto con facilidad. No creo en fantasmas, ni en energías, ni en todas esas historias que la gente cuenta en reuniones familiares o en sobremesas para parecer interesantes, como si hubieran tenido algún contacto con el otro lado. Siempre me ha gustado pensar que todo tiene una explicación lógica. Siempre. Incluso las cosas más raras, más improbables. Siempre he confiado en que, con suficiente paciencia y observación, se puede encontrar el motivo de cualquier cosa. Pero hay una noche que todavía me acompaña. No importa cuánto la analice, cuántas veces trate de racionalizarla. Hay algo que se resiste a ser entendido. Algo que, incluso hoy, me hace dudar de mí misma. De mi memoria. De mi cordura. Todo comenzó de una forma tan simple que hasta parece ridículo. Mi tía Marta me pidió que cuidara su casa por unos días mientras viajaba al sur a visitar a una amiga enferma. No era la primera vez que me pedía un favor así. Había terminado un proyecto de trabajo hacía poco y pensé que sería una buena oportunidad para alejarme un poco de la ciudad, respirar aire fresco, desconectar de las pantallas y del ruido constante. La casa está en un pequeño pueblo escondido entre montañas, rodeada de árboles altos y caminos de tierra. Allí, el silencio es casi absoluto, un silencio que a veces puede ser reconfortante y otras, abrumador. Me llevé un par de libros, ropa cómoda, una libreta para escribir y la promesa de descansar. Todo parecía sencillo, incluso agradable. Llegué un viernes por la tarde. El cielo estaba cubierto de nubes bajas y grises, tan densas que casi se podían tocar con las manos. El aire tenía ese aroma húmedo que precede a la lluvia, un olor metálico y terroso que se pega en la garganta. Al abrir la puerta, me recibió un olor a encierro, mezcla de polvo, madera antigua y algo más, algo sutilmente floral, pero marchito, como si alguien hubiera dejado un ramo de lirios demasiado tiempo en un jarrón. Ese aroma me resultó familiar y ajeno a la vez. Encendí las luces. Abrí las ventanas. Puse un poco de música en el celular mientras desempacaba. Hice lo que cualquiera hace para despertar una casa que lleva semanas dormida. Moví las cortinas, limpié un poco el polvo, encendí la chimenea para quitar la humedad del aire. Pero a pesar de todo, había algo raro, imperceptible, que se colaba poco a poco en mi cuerpo. No era miedo. Era una incomodidad tan sutil que costaba definirla. Como cuando alguien te mira fijamente desde el otro lado de una habitación, pero no sabes quién. Un peso apenas perceptible en la nuca. Un frío en las manos sin razón aparente. Y, sin embargo, cada vez que me daba la vuelta, no había nada. El reloj del pasillo marcaba las horas con un tic pesado, casi sonoro, como si quisiera hacerse notar. La nevera vibraba de forma irregular, como un zumbido que iba y venía. Todo parecía normal, pero al mismo tiempo, todo tenía un tono más espeso. Como si la casa estuviera hecha de un aire más denso. La casa tiene 3 habitaciones. La principal, donde me estaba quedando. Una más pequeña, con estanterías llenas de libros y revistas viejas. Y una tercera, al final del pasillo, que siempre había estado cerrada. El cuarto de huéspedes. De niña, me decían que era solo un trastero, lleno de cajas y cosas viejas que nadie usaba. A veces, cuando veníamos de visita, yo pasaba por la puerta y sentía curiosidad, pero nunca me dejaban entrar. Había algo en esa puerta que me fascinaba y me incomodaba al mismo tiempo, incluso entonces. Esa tarde, sin mucho pensarlo, busqué la llave entre las otras que me había dejado mi tía, y decidí abrirla. Quizás solo quería enfrentar de una vez esa curiosidad infantil. Quizás solo estaba aburrida. La puerta se resistió un poco, como si la madera se hubiera hinchado con la humedad del tiempo. Finalmente,
Se dio con un crujido que se sintió más profundo de lo normal, casi como un quejido. El cuarto estaba oscuro, con las cortinas cerradas y el aire completamente estancado. Entré, buscando el interruptor, y una vez que la lámpara de techo titiló y encendió, lo vi todo. Era un cuarto sencillo, más ordenado de lo que esperaba. Una cama individual con un cobertor claro, una mesita de noche con una lámpara de pantalla verde, un armario bajo, y en la pared un espejo ovalado con marco de madera tallada. Todo cubierto por una capa delgada de polvo. Me acerqué para abrir las cortinas y dejar que entrara algo de luz, y fue entonces cuando lo sentí. No estaba sola. Fue una impresión clara, física, como si hubiera entrado en un espacio que no me pertenecía y alguien más lo supiera. El aire estaba más frío ahí dentro, y cuando me miré en el espejo, por un instante, no me reconocí. No porque mi reflejo fuera diferente, sino porque había algo en mis ojos que no recordaba haber sentido antes. Una especie de melancolía, o cansancio, algo antiguo. Giré bruscamente, esperando ver a alguien detrás, pero no había nada. Solo la puerta abierta, y el pasillo en penumbra. Me reí para mis adentros, tratando de disipar la sensación. Cerré el cuarto con llave otra vez, y me obligué a pensar en otra cosa. Preparé la cena. Leí un rato. Intenté seguir mi rutina, pero el frío en las manos no se iba. Esa noche, me costó mucho dormir. La cama era cómoda, el cuarto estaba en silencio, y sin embargo, algo me mantenía alerta. Escuchaba ruidos pequeños, casi imperceptibles, crujidos que no se repetían, golpecitos lejanos. Pensé que serían los árboles afuera, o la madera dilatándose. Pero en algún momento, escuché una voz, muy tenue, como un susurro, tan suave que por un segundo creí que lo había imaginado. Clara. Me quedé quieta. El corazón me latía con fuerza. Me senté en la cama, conteniendo el aliento. Tal vez era mi mente jugando conmigo. Tal vez me había dormido y lo había soñado. Entonces lo volví a escuchar. Clara, ven. Esta vez, la voz era un poco más clara. Femenina. Susurrada, como si la persona estuviera a pocos centímetros de mi oído. Sentí un escalofrío que me recorrió entera. Me puse de pie, caminé hasta la puerta de la habitación y miré al pasillo. Estaba oscuro, pero la luz del baño, que había dejado encendida, proyectaba una sombra larga por el suelo. Y fue entonces cuando noté que la puerta del cuarto de huéspedes estaba entreabierta. Yo estaba completamente segura de haberla cerrado con llave. Caminé despacio, casi sin respirar. Cada paso resonaba más de lo que debía. Cuando llegué a la puerta, empujé apenas con la punta de los dedos. Estaba abierta. Dentro, la habitación estaba en penumbra, pero el espejo brillaba con una luz extraña. Una especie de resplandor tenue, pálido, que no venía de ninguna fuente real. Y en medio del cuarto, de espaldas a mí, había una figura. Una mujer. Inmóvil. Su cabello largo, lacio y oscuro, le caía hasta la cintura. Llevaba un vestido blanco, de encajes finos, como los que se usaban a principios del siglo pasado. No podía moverme. No podía gritar. Ella no hablaba, no se giraba, no hacía nada, pero su presencia llenaba todo. Y entonces, su reflejo, sí se movió. En el espejo, su rostro se volvió lentamente hacia mí. Y me miró, pero no con miedo, ni con amenaza. Me miró como si me conociera. Y luego, sonrió. Una sonrisa sutil, imposible de describir. Una mezcla de tristeza, alivio, y algo más. Como si estuviera esperando ese momento desde hace mucho tiempo. Y ahí, en medio de ese cuarto frío, oscuro, con el corazón latiéndome en los oídos, todo se apagó. Desperté al día siguiente en el sofá del salón. Tenía la cabeza apoyada en un cojín y una manta sobre las piernas. No recordaba cómo había llegado ahí. Lo primero que hice fue correr al cuarto de huéspedes. Estaba cerrado. La llave puesta.
Adentro, todo parecía normal. Sin figuras, sin resplandores. Pero había algo nuevo. Unas huellas pequeñas, marcadas en el polvo del suelo. Pies descalzos. Desde el espejo hasta la puerta. Pasé el resto del día en un estado raro, como flotando. Quería entender, racionalizar, buscarle una explicación. Así que fui al desván, a revisar las cosas viejas de la casa. Ahí encontré un diario. Estaba cubierto de polvo, con las tapas de cuero gastadas. Lo abrí. Pertenecía a una tal Isabel. Las primeras páginas eran inocuas, notas del día a día, entradas sobre recetas, flores, visitas. Pero luego, algo cambió. Hoy la escuché de nuevo. Me llama desde el espejo. Clara, me dijo tu nombre. Estoy atrapada. Si alguien lee esto, no me olvides. Leí esas palabras una y otra vez, sintiendo que se me helaban las manos. El diario hablaba de una mujer que había vivido en esa misma habitación, que veía cosas, escuchaba voces, y que poco a poco fue perdiendo el sentido de lo real. Pero lo más inquietante fue cuando encontré una página arrancada. Solo quedaba el borde irregular del papel y, al final del siguiente folio, una frase incompleta escrita con letra temblorosa. Si Clara lee esto, sabrá la verdad. Me quedé helada. Ese era mi nombre. No era un nombre común en mi familia, y nadie fuera de ella me llamaba así. Por un instante pensé que tal vez mi tía Marta me había gastado una broma macabra, pero la caligrafía era antigua, los trazos descoloridos, como si hubiesen pasado décadas desde que alguien escribió esas líneas. Cerré el diario con manos temblorosas y miré a mi alrededor. El desván olía a madera vieja y polvo, pero ahora también tenía ese mismo perfume marchito de lirios que había sentido al entrar la primera vez a la casa. Bajé las escaleras casi corriendo, y al llegar al pasillo me detuve. La puerta del cuarto de huéspedes estaba otra vez entreabierta. No quise entrar. No quise mirar el espejo. Solo me quedé allí, con el diario apretado contra el pecho, escuchando un silencio tan profundo que me dolían los oídos. Y entonces, muy despacio, casi imperceptible, escuché una respiración del otro lado. No era mía. Cuando por fin reuní el valor para asomarme, vi algo que me hizo retroceder. En el espejo, escrito con la punta de un dedo en el polvo, estaba mi nombre. Clara. Las letras recién dibujadas, húmedas. Como si alguien acabara de escribirlo desde dentro del vidrio. En ese momento entendí que no importaba cuánto intentara racionalizarlo. No importaba si era sueño, sugestión o locura. Algo en esa casa me había estado esperando mucho antes de que yo llegara. Algo que sabía mi nombre. Algo que, de algún modo, me conocía.